Gracias por esa información. Tenemos más imágenes que nos llegan desde el Congreso de la República. Está la ministra de la Producción, Gladys Tribeño, ya hablando en la Comisión de Fiscalización. Estas imágenes nos llegan por cortesía del canal del Congreso. Vamos a escuchar su presentación. Entendido que no tenía ninguna responsabilidad más con la pesca artesanal y también se había tercerizado la supervisión de las plantas industriales. También encontramos un limitado control de financiamiento. Fíjense ustedes, el presupuesto para la tercerización del control de las plantas industriales, que más o menos estamos hablando de 65 millones de soles que se dedican al control de las plantas industriales, y es el 90% de la supervisión, obviamente. Es mucho mayor que el presupuesto que estaba gestionado por el Ministerio de la Producción, que consistía básicamente en 7 millones de soles. Y finalmente, también había un limitado control en consumo humano directo. La supervisión estaba centralizada en el consumo humano indirecto y no en el consumo humano directo, como estamos señalando y como estamos acreditando. Otro dato, solamente para que ustedes tengan una idea, en el programa de supervisión y control, que hoy día todavía está vigente, que implica que hayan empresas de certificación que hacen estas visitas a las plantas industriales, en ese programa no están incluidas las plantas de consumo humano directo. Solo están incluidas este tipo de plantas en la medida que tengan una planta residual como parte del negocio. O sea, que existe una vinculación con las plantas residuales. Entonces, no estaban comprendidas. En el nuevo programa que está diseñando el Ministerio de la Producción, se incluyen las plantas de consumo humano directo, aún cuando no tengan plantas residuales anexas. Eso no existía. Entonces, durante muchos años, el eje de la supervisión ha estado centrado en el consumo humano indirecto. Y probablemente eso sea parte de la explicación de por qué se ha encontrado lo que se ha encontrado, y los medios de comunicación han identificado que existen muchas plantas que han estado quemando harina proveniente del consumo humano directo. Entonces, eso es parte de la explicación. Pasemos a lo siguiente, por favor. Entonces, podríamos señalar que hemos encontrado 4 tipos de debilidades de la función supervisora. Por un lado, el tema financiero. En el año 2012 nosotros encontramos el PIA de esta dirección de supervisión tenía poco más de 4 millones de soles de financiamiento. Hemos acabado el 2012 con 5.9 millones de soles dedicados a la supervisión, que se consiguieron gracias a la transferencia de recursos a esta dirección para poder precisamente asumir un nuevo rol con respecto a la supervisión del consumo humano directo. En términos de gestión, lo que les decía hace un momento, una estrategia limitada de supervisión que no incluía las plantas de consumo humano directo, que no tenían plantas residuales. En tercer lugar, y ahora vamos a explicar un poquito más adelante a qué nos referimos con cada uno de esos casos, había una limitada capacidad informática para la supervisión, sobre todo en el ámbito de lo que es la parte industrial. Y finalmente, en términos de cumplimientos de sanciones, una clara negativa al pago de las sanciones. Por eso vamos a mostrarles cuál es el nivel de judicialización de las sanciones que tiene el Ministerio de la Producción. Ahora, acá es un poco el resumen de todo lo que yo les acabo de señalar, el antes y el ahora. Nosotros, en términos de supervisión, teníamos SGS y SERPED, encargado de la supervisión de CHI, plantas de harina y embarcaciones de mayor escala. Menor escala y pesca artesanal, los gobiernos regionales. ¿No? Esa era la política de supervisión que existía. Y obviamente una dirección de fiscalización y supervisión en el Ministerio de la Producción muy chiquitita. Después del Decreto Supremo 005 y de otras medidas que nosotros hemos ido dando en el camino, esto se ha cambiado sustancialmente. Lo primero es que el Ministerio de la Producción, a partir de una norma aprobada en el marco de la Ley de Equilibrio Fiscal, va a tener la responsabilidad de controlar el programa de supervisión y gestión, y va a tener la responsabilidad de ser quien contrata a las empresas de certificación para que realicen la supervisión de las plantas industriales. En el caso de las embarcaciones de menor escala, estas embarcaciones de menor escala van a estar sujetas, ojo, a la supervisión del Ministerio de la Producción. Algo que nunca había sido distinto, simplemente que se había considerado, se había entendido, se había interpretado
que el Ministerio de la Producción había capitulado en todo lo que tenía que ver con la supervisión de la pesca artesanal. Y esto no es así. Es la presentación entonces de la ministra de la Producción, Gladys Tribeño, ante la Comisión de Fiscalización del Congreso, y está explicando pues los alcances, los beneficios también de este polémico decreto que regula la pesca de anchoveta. Algunos dicen que eso terminaría pues con la producción, en fin, hay varias voces a favor y en contra. Se está planeando también interpelar a la ministra, se están juntando ya firmas por parte de la oposición que está dedicada últimamente a interpelar ministros. Vamos a la pausa, regresamos.